Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Culturas Globales. Soy María Isabel Chávez. Hoy conoceremos juntos una serie que nos llega desde Argentina, llamada Retrato de un genocidio. Miremos este primer capítulo denominado El estado del bienestar. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz, la ropa tendida sobre los alambres, saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Cuando nosotros nos hacen reportajes como la historia de las madres, a mí me pasa algo muy, muy especial. Siento mis vísceras y correr por mis arterias, por mis venas, algo, un fueguito que me señala que los actores de esta historia nuestra son nuestros hijos, nuestras hijas. Que nosotras somos como los emergentes del gran drama, de un momento, diría, como circunstancial gravísimo de nuestra historia, y que existimos y que somos protagonistas, pero de segunda. Somos la cola de esta historia. La historia la hicieron ellos. Gustavo y María y Susana y Noemí y Rómulo y bueno, y Norberto, y ellos hicieron la historia. Y nosotros justamente no la podemos recrear completamente porque tan poquito tiempo tuvimos de hablar con nuestros hijos, tan poquito. Si es el duelo por muerte más que por la desaparición, no se puede hacer nada nunca. Siempre está eso en suspenso, que no es que uno piense que va a venir, no. Pero igual siempre hay un resabio de que te tiene ahí. ¿Sabéis que es horrible? Lo que es horrible es que a una no se le va el dolor. No se te va el dolor. Uno no se acostumbra nunca al dolor de la pérdida. Yo te digo, no es que yo maldiga a los tipos, es que no se merecían tanto dolor, tanta humillación. No tienen perdón, es verdad. Ni si se inventara el perdón, tienen perdón. Todo el tiempo pensando en lo mismo, todo el tiempo. Pelabas papas, cuidabas a los chicos, los bañabas, salías a hacer compras todo el tiempo. Tendrá sed, habrá comido, la estarán golpeando. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es una locura, es una locura. Es terrible. Esperar oír un coche a la noche y la traerán viva, la traerán muerta, asomarse. No, no era. Fue todo una cosa tan pavorosa, tan increíblemente perversa. De mí cuando me dijeron, no sé,
No sé, se me vino un trabajo. De no saber cómo, de no saber cuándo. Eso es imperdonable. Fue pensado Eso es imperdonable. como para que padeciera más de una generación, yo creo. ¿Quién no tiene a alguien conocido que es desaparecido? A los hermanos, a la familia, a los amigos. Fue terrible, pero además fue algo monstruoso, porque la desaparición es atípica, porque uno está preparado para la muerte. Muere un hijo, lo llorás, lo cuidaste, se enfermó, se murió y bueno, es cosa natural de la vida, es natural. La desaparición no es natural. No se llega a hacer el duelo de la desaparición porque hay algo que está ahí, que no se puede hacer. Y por desgracia... Queda siempre esa duda, aliviarse. Ese pensamiento, no sé cómo definirlo, ¿no? Ellos crecen más. Uno no es que los santifique, es que han sido víctimas, pero han sido héroes y han muerto hermosos y para siempre van a ser valientes, hermosos y queridos. Más que un deseo, perfuma la noche. No hace falta decir por qué fue. Busco tus ojos, si estoy nublado, harto de mirar la realidad llegar. El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. El primer desaparecido está del año 71, Pujals, es de apellido. Quiero abrazarte, hoy no tengo nada, hasta dónde puedo llegar, no sé. El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. No paramos de reír. Te encontraré donde pueda, me llevarás hasta el cielo, perdurarás en el aire mientras te vuelvo un sueño. El delito era pensar. Esa es la verdad. De que todo, yo siempre digo, me cambié, agarré la calle. La casa las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, y después y además a nuestros hijos nos han robado y nunca jamás supimos más nada de ellos y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. A mí el ejército, Una planificación sistemática para el horror, para crearnos angustia, para crear dolor en las familias. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? La lucha continúa. El mar se mueve en el fondo. Y esa vida que uno decía, bueno, el día de mañana, la casa grande, los nietos,
los hijos, todos una gran familia, linda, hermosos. Y de eso, estos genocidas dejaron todo, solamente dolor. Y quisiera, pero ¿cómo se puede? Si el hombre es tan... los poderosos, los que quieren ser dueños del mundo, y no piensan en el sufrimiento del ser humano. No piensan que con todas sus ambiciones de poder someten a las personas a un continuo sufrimiento. Mediante las vivencias y relatos de las madres de Plaza de Mayo, estamos conociendo algo del dolor que tuvieron que enfrentar, pero al mismo tiempo descubrimos quiénes son ellas y lo que fue de sus vidas en la juventud. El antepasado que recuerdo todos eran argentinos. Argentinos pero muy trabajadores. Mis padres vinieron cuando recién se habían casado en Bari. La familia de mi madre, los hermanos todos vinieron a la Argentina. Yo de familia catalana, valenciana, aragonesa. De Galicia, los dos. Mis padres se conocieron, vinieron de Rusia, se escaparon de la Primera Guerra. Yo nací en la provincia de Catamarca, en un pueblito muy chico que era como una estancia muy grande poblada por los trabajadores. Mamá nos vestía bien, papá se gloriaba en sus hijas, venía mucha familia a visitarnos, mucho italiano que iba llegando, pariente, inmigrante. De las familias tradicionales de San Juan, por parte de mi padre. De mi mamá, una familia francesa. Como cualquier inmigrante, llegaron a San Juan para hacerse la América, que no se la hicieron. En esa época se pagaba muy poquito al trabajador y además les pagaban cada 6 meses y porque a veces les daban algo de ropa. Cuando no había que carnear, iban a la casa grande, como se les llamaba, y por ese poco de carne que les daban, si te descuidabas, cada 6 meses les estabas debiendo a ellos. Lo pasamos bárbaro, con una infancia muy feliz, con unos padres estupendos. Mi padre tenía un caballo brutal, un caballo negro, estupendo. Y viste que los granaderos son la custodia, ¿no? Entonces mi padre iba, todo de oficial, con su caballo allí. Y dice que cuando Monseñor Pacelli para en un momento, sale, da la bendición y el caballo se para en 2 patas y mi padre agarrándolo y todo el mundo estaban enloquecidos. Así que sí, puede ser en esa época, en el 30, claro, que llegó este personaje, ¿no? Pacelli. Mi papá era fiscal en Bahía Blanca en ese momento. Mi mamá era jefe de telégrafo, ¿no? La mujer se ocupaba de su casa, de limpiar el rancho, porque no eran nada de casa, eran de adobe con techo de caña. En la casa éramos de familias, nada más, ¿eh? Sobrinos, cuñados, cuñadas, 70 personas. Vascos, mi padre un viejo socialista. En el pueblo
yo era la hija del rojo, a mí me estaba prohibido entrar a la iglesia porque mi padre decía que la cruz y la espada eran los enemigos. Toda mi carrera primaria y secundaria las hice en colegios religiosos. Y después hice el profesorado de latín y de letras en el Instituto Superior de Enseñanza Religiosa. Así que todo está relacionado con la iglesia. Si llegábamos tarde a una misa, corríamos a la otra iglesia para la misa que escuchara del comienzo hasta el final. Y si llegás empezada no te sirve y tenías que escuchar otra. Y a veces estábamos escuchando 2 misas y no entendíamos nada. Soy de origen católico, pero no soy religiosa, nunca fui, ¿no? Nunca me pude haber casado con un católico, por ejemplo, porque yo las ideas religiosas las tengo a un lado, no forman parte de mi vida. Independiente, así, de libre pensadores, como se decía en mi época. En plena guerra, en Europa, así que ahí me politicé bastante teniendo 12 años. Me iba a las marchas a gritar argentinos, sí, nazis, no. Y mi papá nos mandaba a copiar lo que decían en la prensa, que era hasta dónde avanzaban los alemanes. Y una cosa que me impresionó muchísimo y me marcó para toda la vida fue la primera foto que vi de los campos de concentración. Y lo que pensé, acá eso no va a pasar nunca. El orgullo de mi padre era que ningún hijo trabajó, que los hizo estudiar. Se vinieron varias chicas jóvenes, pero mucho más grandes que yo, a trabajar aquí. Y como sabían que yo quería estudiar, porque para mí yo siempre quise estudiar, entonces empezaron a escribir a mamá y a papá diciendo que donde estaba una de ellas quería una chica como yo, que para compañía y que me iban a hacer estudiar. Pero vine acá y fue todo lo contrario. No me mandaron a estudiar. Me hicieron un banco para poder lavar la ropa en los piletones que había antes, con la tabla y con un pan de jabón en el mes de mayo que vine, porque la que me hizo traer se fue de la casa. Entonces yo, chiquita, ¿qué iba a hacer? Y sí, cuando nosotros vinimos acá, nosotros vivimos, viste, que se llamaban conventillos. Eran esas casas que vos tenías pieza y los baños compartidos. Y yo no tuve mucho tiempo tuve el tiempo de infancia de 8 años y medio y de lo que va de los 8 años y medio, 5 o 6 años que fui a la escuela y después fui a trabajar. En una casa de modas el primer tiempo y luego fui a la Casa Marilú, una de las cosas más importantes de acá de la Argentina. Tuve el placer de decir que en mi vida miré un milico. Yo subía al tren para ir a trabajar, trabajaba de dibujante de bordado en Barrio Norte. Nunca miré a un imbécil de estos que estaban paraditos sacando pecho para que las bobas los miren. Y mi hermana mayor decía, ay, mira, fulano entró al colegio militar. Ay, sí, tiene cara de estúpido, decía yo. ¿No te gusta ese? No, tiene una cara de maricón. Nunca me gustó ninguno. Y yo me dediqué a las bibliotecas populares, ahí cuando te mostré. Hacíamos festivales, donación de un libro, así, cuando hacíamos 2000 libros, ya ahí armábamos una biblioteca. Y nos prestaban una casa, ¿no? Porque no íbamos a pagar el alquiler. Hasta que, bueno, cuando vino el aluvión del encéfalico del 45. Y todo el movimiento, digamos así, del 17 de octubre, de la parte de Perón, todo eso yo lo viví. Todos los chicos de esa época, de mi época, teníamos que hacer muchos kilómetros de campo para poder llegar al pueblo donde estaba, que se llama El Puesto, donde estaba el colegio. Al entrar Perón, hizo hacer un colegio en el pueblito. Al entrar el pueblo, cuando fui de acá, y ver los chicos con guardapolvo que iban hacia el colegio, fue algo tan maravilloso que sentí que me hice peronista. Yo me casé en la época que sube Perón. Perón aparece en el 43.
Y a mí me encantó las primeras leyes que tuvo, el cortar las horas que no estaban pagas, el horario estricto, las vacaciones, todas las mejoras que hubo. Así que entonces para mí, para todo trabajador, era increíble todo lo que se proponía, se cumplía. Cambió mucho. Ya no trabajaban de sol a sol, ya tenían un horario para trabajar. Tengo una foto que es cuando mi papá era joven, todos con sombreros en una manifestación de los radicales en esa época y con tambor. No había bombo, era tambor. Resulta que de acá, de Buenos Aires, les dijeron que los conservadores iban a hacer el gran fraude, que no se presentaran. Aquellos desobedecieron y ¿qué pasó? Fue el gran fraude. Con decirte que en la mesa que tenía que votar mi mamá no sacó mi papá ningún voto. Quiere decir, no creo que mi mamá lo hubiera traicionado. Lo echaron del partido, no solo a mi papá, a todos los que fueron candidatos, que después, cuando se vino el peronismo y había que formar el partido peronista en San Juan, los radicales rápido los quisieron reincorporar. Todos estos orgullosos formaron el partido peronista que se ganó allá en San Juan. Mi padre lo conoció a Perón y Perón lo nombró interventor en La Rioja y en enero del 45 ya partimos toda la familia para La Rioja. Perón tenía para mí antecedentes de fascismo. Se había criado con Mussolini. Había estado ahí coqueteando con los nazis. Entonces, eso uno veía toda la acción social, todo lo que él hacía, todos los beneficios que le daba a la gente, pero en el fondo desconfiábamos porque él había sido facho. Mi padre era muy buen mozo. Glenn Ford, no sé si los que se acordarán de ese actor con esos ojos verdes que tenía él. Él siempre contaba, porque de política en casa no se hablaba nada. Él votó el primer gobierno, a Perón lo votó. Después se desilusionó totalmente y, por supuesto, no lo votó, no era peronista, por lo tanto, no lo hacían de Perón, ¿no es cierto?, a coronel, porque no era peronista. Mi padre fue nombrado embajador cuando Perón asumió la primera presidencia. Fue él y Cook los dos primeros embajadores que nombró. No te digo que era antiperonista, pero no, mi marido y yo no estábamos, simpatizábamos con el gobierno de Perón. Lo único que yo sabía de política es que no era peronista. Yo creo que el pueblo estaba encantado. Hablemos de todos los trabajadores. Y si vos veías la plaza repleta y cómo se lo quería Perón y Evita, todo el que hable está cacareando. Porque era el odio de la clase alta, porque los puso en línea. Aparece Evita y los pone más en línea todavía, porque ella era más combativa. Cuando Evita se fue a hacer el famoso viaje a España, nosotros en la casa donde estábamos le habíamos hecho ese famoso trajecito que tenía ojo de perdiz con terciopelo acá y otras cosas, pero ese fue el que más salió en las fotos, el que más la identificaba. Y bueno, ahí la sentí hablar, decir muchas malas palabras, que estaba con Espejo, Mercante, toda la gente que la rodeaba. Y yo vine acá y estuve como una semana que bueno, me parecía que no podía ser, porque en mi casa eso no para nada, ¿no? ¿Viste? Mi padre era embajador en Italia, en Roma estaba, y ahí cuando llegó Evita, él la recibió y, bueno, yo participé de los actos que se hicieron en Milán. Yo llevaba a los chicos a la plaza, íbamos a esperar a Perón cuando venía. Nos parábamos en la esquina ahí, ya venían los autos, las sirenas, y entonces yo les decía, ahí viene, ¿viste? Y uno iba y los saludaba, ¿viste? Mi marido fue peronista,
peronista de Evita, peronista de Perón. Él trabajó cerca de la fundación de Eva Perón, tenía amigos que trabajaban adentro de la fundación. Pero si vos ibas y le pedías una máquina de coser, cualquier cosa, y no había que hacer cola ni nada, ibas ahí, hablabas, qué sé yo, y te las regalaban. Yo nunca fui porque Don Noia, ¿viste? No. Era, qué sé yo, si no era mala. O era buena. Uno al final no sabe cómo juzgar, ¿viste? Pero en realidad era buena. Las casas que ella hizo hacer, lo mismo las de Ezeiza y los departamentos, eran bárbaros. Era la época de los créditos del Banco Hipotecario y del Instituto de Previsión Social, que daban créditos para la vivienda y la podías pagar, te absorbía el 30% del sueldo. Ahora mi marido trabajaba en el ministerio y siempre hizo contabilidades o corretaje o trabajó con mi papá en el taller de mi papá. Y nos pudimos hacer una casita acá en Castelar, una casita chiquita. Y bueno, ya estaba por nacer Gustavo. Yo los mandaba a las colonias, a los chicos, porque, viste, yo decía, yo no los puedo llevar y les hace bien. Salían en tren, les regalaban los delantales, ropa, viste. Pero venían contentos. A Córdoba, a Despeñadero. Y a Mar del Plata, fue un lugar cerca. Se terminaba la última guerra mundial, no había nada en Europa y nosotros justo aprovechamos esa época que se industrializó y había trabajo, se hicieron buenos hospitales, se hicieron buenas escuelas. ¿Viste? El gobierno peronista, querido. ¿Cuánto trabajo había? ¿No vinieron de Europa después de la guerra millares de personas que van así que acá les costó encontrar trabajo? Yo creo que bajaban del barco y ya tenían el trabajo. Vamos. Cuando empezó el voto de la mujer, en mi casa votamos por los radicales, porque no sabíamos por quién votar en realidad. Porque somos nosotras, las mujeres de todos los tiempos, de todos los pueblos, las que hemos sufrido con dolor siempre ahogado en las lágrimas las consecuencias de los gobiernos que daban la espalda a la realidad viva de la patria para gozar sin preocupaciones las prebendas y las franquicias del poder. Que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Al fin de cuentas, la vida alcanza su verdadero valor, no cuando se la vive de una manera egoísta, nada más que por uno mismo, sino cuando uno se entrega a la vida toda íntegra, fanáticamente, en aras de un ideal que vale más que la vida misma. A partir del accionar de mis hijos, nos vamos dando cuenta y vamos conociendo un poco los valores que tuvo también el gobierno peronista. Con la misma sencillez que ponen todas sus acciones. En ese momento decíamos revolución, eran golpe de Estado. Golpe de Estado, uno detrás del otro, se acomodaban los milicos 2 por 3, para ir cambiando ellos, para no quedar fuera de la historia, ¿viste? Hasta que llegaron a esta parte de la historia que más de uno no sabrá dónde meterse, para no ir preso o comerse un escrache. César y María Marta se conocieron misionando en el sur. Ellas enseñaban a coser, enseñaban a cocinar, yo me asombraba. Los sábados siempre había reunión en casa, los domingos, venían los amigos, venían los muchachos peronistas, amigos de mi hija. Fue una época muy linda.
Las madres de Plaza de Mayo son sin duda un ícono mundial por su lucha y perseverancia. Son madres que se sobrepusieron al dolor y supieron organizarse y enfrentar juntas al gobierno y las fuerzas policiales y militares para buscar respuestas. Vamos a pasar a nuestro segmento Dignos de una Historia. Conoceremos La Minga de Letras, un proyecto ejecutado por jóvenes soñadores que comparten su alegría. Creo que el proyecto de La Minga comenzó como cualquier proyecto, así es un sueño, ¿no? Es cuando uno empieza a soñar en alguna forma de dar. Yo creo que surgió justamente eso de una necesidad súper interna de dar algo, de aportar de alguna manera. Para mí, La Minga de Letras es un reto, porque es trabajar con niños y entrar en su mundo y tratar de darles algo, porque los niños nos dan mucho. O sea, muchas veces dando los talleres yo siento que aprendo más que lo que yo puedo enseñar de los niños. Entonces es como que entregarles a ellos la posibilidad de utilizar los espacios cerca de su barrio, de su casa, para que ellos puedan reapropiarse de esos lugares y que no estén en sus casas encerrados viendo televisión, sino que puedan salir a jugar con todos sus amigos y que ellos como que dejarles el bichito metido de que se puedan reunir cuando ellos quieran un sábado, digan, chévere, vamos a contar un cuento, vamos a jugar o vamos a actuar o vamos a hacer algo entre ellos, que para como darles esa iniciativa que todos los niños tienen, pero que poco a poco por la modernidad o como se quiera llamar, se ha ido un poco perdiendo, como que la televisión y todo eso les aísla un poco, ¿no? Consiste en talleres de arte y lectura que se trabajan en barrios populares, en este caso de Quito, donde a través de diferentes técnicas del arte, que pueden ser la música, el teatro, la danza, el clown, el mimo y el juego, obviamente, como un elemento central, pues buscamos apropiarnos de los espacios de los barrios y promover la lectura en los niños. Proceso de lectura, ¿no? Como un proceso de incentivar a los niños a la lectura mediante la lúdica, mediante el teatro, mediante la diversión, mediante el juego, que me parece una forma muy chévere, muy alternativa a la forma muy escolástica que se nos da en nuestra educación, ¿no? Es la forma, un ducto, un atajo para incentivar a los niños a una lectura que sea consciente de una forma alternativa, no escolarizada, de una manera más espontánea, con juegos, con música, con diversión, para que la lectura sea ya parte de su vida como un juego. La lectura para los pelados así es no cortar esa creatividad infinita que está dentro de sus cabecitas y de sus almas y que les permite mucho justamente desarrollarlo. Lo ideal sería que el primer lazo del niño con la lectura justamente sea un lazo afectivo, y yo creo que el lazo afectivo no se lo genera en la escuela, sino en el hogar. Yo creo que los niños que han tenido la oportunidad de que sus padres les lean para dormir, por ejemplo, tienen una relación súper afectiva y súper diferente con la lectura de lo que podemos tener tal vez los que tuvimos formación ya más escolar, ¿no? Porque claro, si a mí mi papá me lee para dormir es una cosa más afectiva y ese es el asunto, la lectura puede crear afectos, puede crear conexiones, puede crear redes, puede crear amigos y es un poco lo que buscamos con el proyecto. Es el chance de poder llevarles algo diferente a niños que tal vez no tengan el acceso a esas cosas
Cosas tan simples como un teatro, como un títere, como un tambor, como una maraquita, no sé. No trabajamos para los niños como entes externos a la realidad del niño, a su psicología, a su comportamiento, sino que estamos inmiscuidos ahí, con el niño, ¿no? Lo chévere es que sí se siente que un niño es un niño y que a la final siempre los niños lo que tienen en común es que siempre van a querer jugar y esa espontaneidad que es súper rica, ¿no? Yo creo que aprendemos de lado y lado porque los chicos con su imaginación y su experiencia también nos enseñan un montón de cosas. Creo que también hubo esa necesidad súper interna de demostrar que los niños pueden ser partícipes, pueden ser parte de un proceso de apropiación de los espacios en sus barrios. Primero de los espacios que les pertenecen, porque hay muchos barrios, o es la realidad de la mayoría de los barrios donde los adultos se han tomado los parques para otras actividades, donde no se han creado espacios para los niños, donde ellos no tienen voz ni voto. La parte de los niños que yo como que me llevo es esa parte como espontánea, entregada, esos abrazos que a uno le dan y le dicen gracias y que se siente desde adentro, o sea, es una cosa así bien bonita, así como ese encuentro con los niños, es un reencuentro con uno mismo también, así con justo esa parte de uno que es un niño todavía y que le gusta jugar. Pero lo que yo más espero es que los niños se lleven esa alegría, que se queden contentos, que queden ansiosos de poder seguir haciendo estas cosas, de no perder esa inocencia, esa alegría que tiene un guagua, porque eso es lo que un guagua tiene que tener como esencia, como principio. Ser inocente, ser alegre, ser molestoso, ser chillón, ser, no sé, juguetón en general. Y eso espero que se les quede, o sea, que los guaguas lleguen a la minga a ser juguetones, a ser niños. La Minga de Letras reactiva espacios de algunos barrios de la ciudad de Quito y les permite a los niños reapropiarse de las áreas comunales, incentivando en ellos el juego y la lectura. No se olviden de enviarnos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico culturasglobales@ciespal.net. Hasta la próxima. Thank you.